Pues, bueno, damos la bienvenida a toda la gente que se ha conectado y que está presente en este encuentro en torno a, en memoria del filósofo Eugenio Trías y, bueno, en nombre de NED Ediciones doy las gracias a todos los panelistas que tan gentilmente pues, han accedido a participar en este encuentro. Y Jordi, te cedo la palabra y empezamos, si te Gracias. parece bien. Gracias. Bueno, yo hago de presentador, no sé si decir moderador, que es una palabra muy antipática, em, pero seré el que dirá un par de cosas iniciales. Hoy no es solo una reunión en recuerdo de Eugenio Trías, hace hoy años que murió, es también una reunión que finalmente se hace virtualmente o en esas condiciones para presentar un libro que se publicó justo antes del primer confinamiento, en febrero-marzo del 2020. Yo recuerdo haber ido a Madrid en vísperas eh, del fin de semana del 7-8 de marzo para hablar, entre otras cosas, de una posible presentación de este libro, y lo estamos dando un año más tarde y por Zoom, que es una cosa de la que posiblemente muchos de nosotros hace un año no habíamos oído hablar. Eh, el libro Razón fronteriza y sujeto del inconsciente es en su núcleo principal una interesantísima entrevista, conversación que Jorge Alemán y Sergio Larriera tienen con Eugenio Trías en su casa de Barcelona durante 2 días de marzo del año 2003. Hubo una primera edición de este libro en síntesis en el año 2004. Esta reedición de 2020 no es solo una reedición, sino que es una importantísima ampliación porque se añade un texto que Jorge Alemán y Sergio Larriera habían publicado ya en un libro titulado Existencia y Sujeto. Se añade también una interesantísima conferencia que Eugenio Trías dio sobre la cuestión del tiempo en un seminario organizado también por Jorge Alemán y Sergio Larriera en el Museo Arqueológico Nacional, con una larga, eh, con un largo debate en torno a la conferencia de Eugenio Trías. Luego hay un texto muy sugerente de Sergio Larriera sobre Schumann, Robert Schumann, que como todos sabéis acabó pobrecito encerrado en una casa de salud, como se llamaba en aquella época. Hay otro texto sobre la cuestión del tiempo de Sergio y de Jorge, y finalmente una conversación, una entrevista que redondea el libro, que, insisto, es realmente importantísimo y extraordinario, de Mariví Gimbel con Jorge Alemán. Yo tengo presentes 2 libros más, uno de ellos inencontrable en este momento, si no se purga en bibliotecas del Lance o en páginas web de libros de segunda mano, que es la conversación de Eugenio Trías con Jordi Maragall, el padre del que fue alcalde de Barcelona. Es una conversación de mediados de los 80, muy interesante. Y luego está la muy conocida conversación con Rafael Argullol, El cansancio de Occidente. Junto con esos 2 libros y la conversación que Jorge Alemán y Sergio Larriera tienen con Eugenio, yo creo que se puede pensar en las 3 mejores aportaciones en forma de entrevista larga, sostenida, conversación con Eugenio. Con un detalle: la conversación de Jorge y Sergio con Eugenio Trías realmente gira en torno a la obra de Eugenio Trías a partir de una lectura extraordinariamente interesante y estimulante, y el propio Eugenio Trías se mostraba estimulado en esta entrevista, en esta conversación, de, sobre todo, El árbol de la vida, las memorias de Eugenio Trías, y un libro que viene a continuación y que está muy unido a estas memorias, que es Ciudad sobre Ciudad. Hay muchas historias metidas dentro de este libro, historias personales, de relación, de conocimientos. No solo hay cuestiones filosóficas y psicoanalíticas, que yo creo que irán saliendo de la conversación, pero hay un punto de partida que quería pedirle a Jorge que lo explicase, que es un famoso evento en Buenos Aires en el año 74, que es cuando él
y Sergio conocen a Eugenio Trías. Jorge, si te parece. Bien, muchísimas gracias, Jordi, y le agradezco a NET esta publicación, a todos los que están participando en este momento en este evento, y también a Sergio, a Pachi y a Maribí por acompañarnos, y a Fabiola por ayudarnos a esta tarea. Sí, bueno, efectivamente es el instante de ver sin comprender. Yo en el 74 lo vi, en el sentido fuerte de la palabra. Estábamos todas las bandas lacanianas dirimiendo nuestras hostilidades en una mesa redonda. Eran hostilidades veladas, pero hostilidades al fin. Estaba Mazzotta, estaba Guzmán, estaba Lamborghini, estaba Germán García, distintas personas de aquel entonces, en un tiempo en que en Argentina se pensaba que se vivía una situación prerevolucionaria, y Trías era un punto y aparte. Él aclaró de entrada que no era ni psicoanalista ni escritor, y cuando lo escuché, con sus formas así de enunciación moderada, me llamó poderosamente la atención. Yo ya había tenido un contacto con su libro, que era muy sugerente en el sentido de que era tal vez el primer libro español que habíamos visto en Buenos Aires en aquellos años, en donde estaba mencionado la tríada Lacan, Levi-Strauss, Heidegger. Y ya estaba el problema que me parece crucial en Eugenio, que es que hay siempre un exterior, un elemento heterogéneo a la filosofía, como una especie de meteorito que impacta sobre su obra. En ese caso, en el título del libro, la palabra sombra da cuenta de ese exterior, ¿no? Es decir, en Trías hay, por un lado, la certeza de que él se ha encontrado una idea filosófica, pero a la vez esta idea filosófica es el resultado de un impacto, de una experiencia que no procede del interior de la misma filosofía, que no está en la relación, digamos, de exposición con la tradición filosófica, sino con algo en donde él mismo ha quedado expuesto a ese impacto. Eso es lo que provocó que años después continuaran, lo digo muy rápidamente, las conversaciones personales con él en almuerzos en Madrid, donde aparecía de forma muy divertida la relación Barcelona-Madrid, y desemboca en el seminario, en donde ya Maribí y Sergio empiezan a intervenir. Maribí pone su esfuerzo personal en la coordinación de ese seminario, y el reverso de ese seminario es el comienzo de una serie de escenas muy desenfadadas, muy atrevidas. Ahí Maribí era como nuestra dióptima, y participaban Sergio, Eugenio y yo, y hacíamos una especie de... practicábamos un psicoanálisis salvaje. Con mucha facilidad nos dimos cuenta de que Eugenio tenía una enorme capacidad para tolerar todo tipo de comentarios y todo tipo de asociaciones libres. No había, vamos a decir, no éramos nada cautos, estábamos realmente abiertos, y me atrevería a decir que esas cenas posteriores al seminario fueron tejiendo algunos momentos excepcionales entre nosotros. No solamente lo que cabe dentro de la palabra amistad, sino algo que es más difícil de descifrar, que es un encuentro que se daba entre esas voces. Aprovechando esa situación, es que le propusimos muy rápidamente este punto, que me parece que le da, en cuanto a la serie de libros que nombró Jordi de conversaciones con Eugenio, ¿no? El de Argullol, el de Maragall, en fin, lo que le da el acento, digamos, singular a este libro es que nosotros, dado que eran muy desenfadadas las cenas, y dado que las cenas la asociación libre fluía de distintas maneras, y además nos atrevíamos a bromear de manera bastante hereje, gracias a él, sobre ciertas cosas, adoptamos la posición, vamos a decir, inversa, y nos pusimos muy ceremoniosos cuando fuimos a la calle Balmes a conversar con él. Recogimos el árbol de la vida como referencia central,
porque nos dimos cuenta, tanto Sergio y yo, que ese no era un libro autobiográfico, ni que se trataba de suscitar identificaciones al relato, a la narrativa de una vida, sino que era la relación con la memoria del propio Eugenio. Y ahí se nos alumbró, podríamos decir. Es muy difícil para mí hablar de Eugenio porque sigue siendo una figura con un peso enorme en mi vida. Ahí se nos alumbró, mientras transcurría todo en la calle Balmes, en su casa de Barcelona, lo que no teníamos previsto y fue sucediendo en la conversación, que es, y esto es lo que para mí constituye el rasgo singular de esta conversación, el pasaje crucial, vamos a decir, de una serie de invenciones, ahí vuelve a estar el exterior a la filosofía, que proceden del propio inconsciente, y la manera en que invenciones que proceden de las pesadillas, por ejemplo, nos atrevemos a caracterizar a una de las pesadillas como pesadilla epistemológica, la famosa pesadilla del eje de la Tierra, en donde él se desplaza al infinito por un tobogán y aparece esa tonalidad afectiva que fue crucial para Trías, que es el vértigo. No olvidemos que él iba reemplazando todas las terminologías filosóficas del idealismo alemán y de la filosofía contemporánea por sus propios modos de acuñar términos y conceptos que procedían de su propia idea filosófica. Entonces, arriesgamos una experiencia que tuvo momentos, además, en la escena muy, muy especiales, momentos de escansión, momentos de detención, en donde tratábamos de mostrar cómo el destino o el trayecto de una pesadilla o de un recuerdo infantil o de una experiencia inconsciente era, a través de distintas metamorfosis, transformada en un concepto filosófico. Por ejemplo, eso se ve muy bien, como dije antes, en la primera pesadilla, donde él se desplaza al infinito cayendo como en un tobogán. Es una pesadilla posterior a un episodio en donde atropellaron a su hermana con un automóvil. Él tiene un sentimiento de culpabilidad muy intenso y luego, al modo de una epifanía, aparece esa pesadilla. Esa pesadilla da lugar a un término filosófico clave de su propuesta, que es el espacio-luz. El espacio-luz es a la vez un precedente de la idea de límite, a la vez ese espacio-luz nos permite abordar junto con él a Duchamp, el anverso y el reverso del gran vidrio, y finalmente se despliega la famosa relación fronteriza de los tres cercos que él construye. Es muy importante destacar, lo tengo que decir muy rápidamente, que en aquel entonces la idea de sujeto era una idea bastante desestimada por los filósofos con los que nosotros estábamos rodeados en Madrid, ya sea los heideggerianos, que consideraban al sujeto todavía tributario de la metafísica de la subjetividad, ya sea los derridianos, que consideraban a ese término como un elemento a deconstruir, ya sea los deleuzianos, que veían en el sujeto un obstáculo a las potencias desencadenadas del antiedipo, ya sea, en fin, no había, digamos, simpatías por el sujeto lacaniano, ni tampoco simpatías por el psicoanálisis. De hecho, Trías es el primer filósofo que confiesa sin ningún problema y sin ningún tapujo que él sea psicoanalizado. En muchos casos hubo en los filósofos interés teórico por el psicoanálisis, pero siempre hubo cierto horror por la transferencia, cuestión que en Eugenio eso no gravitaba. Por lo tanto, se daban todas las condiciones para que nosotros hiciéramos este experimento, que a lo largo de la conversación transcurren distintas variantes a medida que la conversación transcurre. Después pasa lo mismo con el término plaza o con la hinchazón, con ese sueño de la hinchazón de su cabeza contemporáneo con el embarazo de la madre. Es decir, como si nosotros tratáramos de generar desde la gramática del inconsciente el pasaje al orden conceptual, acentuando además que se trata de un pensador que no quería ser epígono de nadie, no quería ser ningún experto ni en Hegel, ni en Heidegger, ni en el idealismo alemán, ni en ninguno de los pensadores contemporáneos,
sino que tenía una certeza absolutamente anticipada de que él tenía una idea, la idea filosófica, y que todo iba a quedar subsumido, aunque él trataba irónicamente la idea de sistema y jugaba con la idea de que su sistema era como un castillo de arena en la playa, o se burlaba en cierta forma de la vocación sistemática. Es cierto que la idea filosófica de él, muchas veces hablando de distintos filósofos, él me decía, bueno, no, pero no llegó a tener la idea filosófica. Él estaba convencido de su idea filosófica, esto no le agradaba a muchos de nuestros colegas filósofos en Madrid, y bueno, lo que nosotros intentábamos era una arqueología de esa idea filosófica a través de las experiencias del inconsciente. Y la verdad que hoy he vuelto a leer un poco ese libro, porque claro, en este mundo de la pandemia, recordar aquellas cenas en un restaurante argentino donde nos quedábamos hasta las 3 de la mañana, parece que habíamos participado de un mundo extrañísimo. Ahora aquellos eventos están teñidos de una extrañeza fundamental, digamos, ¿no? Pero lo que me ha gustado del libro es que, aunque nosotros somos ceremoniosos y lo tratamos de usted, y realmente queremos exhibir el gran respeto y la gran admiración que sentimos por el maestro, de manera no forzada, creo yo, van surgiendo estas experiencias limítrofes de él, y la manera en que las mismas son el precedente, constituyen, digamos, el antecedente de lo que fue luego elaborado conceptualmente en su filosofía. A la vez hay un juego un poco maligno con él, porque si bien estamos en posición de dos discípulos que van tratando de manera absolutamente rigurosa toda la investidura del maestro y todo el peso que tiene para nosotros el maestro, lo metemos en la jaula lacaniana, es decir, que mientras vamos conversando con él sobre las figuras que él había aventurado en un libro, la aventura filosófica, la manera en que él había construido su propia topología, que es clave, digamos, en la construcción ontológica de la filosofía del límite, nosotros nos permitimos establecer nuevas variaciones, eso que con él, con la complicidad de él y la autorización de él, llamábamos la expansión transversal de la filosofía del límite hacia el psicoanálisis, y por lo tanto hacíamos una lectura ya más estrictamente topológica de los tres cercos, y además acentuábamos un rasgo materialista y antihumanista que estaba presente en la filosofía de Trías, porque si bien, vamos a decir, el cerco de Trías, que se llama el cerco hermético, el lugar de la sustracción, o el lugar en donde no comparecen las cosas del mundo, Trías nunca transitó por una teología negativa, es decir, todos esos aspectos que estaban del lado del arcano, del misterio, eran tratados matricialmente, y en esa matriz nosotros veíamos un materialismo en el que nos reconocíamos. Y luego él había dicho muy explícitamente, y aquí termino, que él no renegaba, así como él enmendaba a muchos filósofos. Es muy divertida toda la parte en donde yo trato de encerrarlo un poco con Heidegger, y él desestima el ser para la muerte, la diferencia entre el ser y el ente, y sobre todo en relación a este espacio-luz que él sueña por primera vez, con ese sueño del tobogán infinito. Tampoco quiere saber nada de la famosa Lichtun o del claro heideggeriano. Es decir que eh, a pesar de que él rectificaba en casi todas sus intervenciones distintos momentos de la filosofía clásica y de la filosofía contemporánea, había aceptado la subversión del sujeto freudiana y lacaniana. Es decir, estaba dispuesto, nos concedía que la lúnula que se constituía en la dinámica, en la presión entre los tres ámbitos, entre el cerco del aparecer y el cerco de la sustracción, nos concedía que en esa lúnula había un sujeto dividido que era el ser fronterizo. El ser fronterizo estaba, digamos, en una consonancia estructural muy importante. Tal vez fue la condición de posibilidad de nuestra conversación, de que ese ser fronterizo
fuera homólogo de algún modo al sujeto del inconsciente. Esto es lo que permitió para mí lo que he vuelto a confirmar, que si hubiera un rasgo que hace muy interesante este texto para quienes puedan estar aún atraídos por la relación filosofía-psicoanálisis, que como todos ustedes saben es una relación muy problemática, porque ni Freud ni Lacan quisieron jamás que el psicoanálisis quedara subsumido dentro del discurso filosófico. Sin embargo, aquí se produce un trabajo, una elaboración, digamos, como lo que Freud hubiera llamado el trabajo del sueño, una elaboración a raíz de determinadas experiencias primarias que no tienen nada que ver con nada psicológico, que no tienen nada que ver con ningún relato de vivencias o experiencias personales o de cuestiones, sino que mantienen una coherencia entre el saber inconsciente, que nunca está referido a texto alguno y no tiene autoría alguna, es un saber personal que atraviesa al sujeto y que emerge en el sujeto, y la gestación de un concepto nuevo. Este es el aspecto para mí más, que ensayamos, el aspecto más importante, el más clave, es decir, el hecho de que él nos hubiera conseguido, hubiera tenido la enorme generosidad de, junto con nosotros y rastreando recuerdos que habían aparecido en el árbol de la vida y que nosotros no queríamos considerar como meras vivencias ni como puros episodios personales, tomaran esta dimensión en donde se muestra que un concepto no necesariamente procede de otro libro anterior o de una lectura anterior de filósofos previos, aunque todo eso, por supuesto, siempre está en juego y no se puede deslindar, y se puede dejar afuera, pero que irrumpen, y Trías en esto era muy, muy especial, irrumpen desde su propio campo de experiencia. Por ejemplo, es en esta conversación donde él descubre, porque así lo constata él mismo, si no, no me permitiría decirlo, que el espacio-luz es ese sueño donde él se desplaza por el tobogán infinito, y ahí está el antecedente de lo que va a ser después toda su construcción sobre la razón fronteriza. Y por supuesto también vemos en el libro todas las sustituciones entre el vértigo y la angustia heideggeriana, la zona del espectro. Te llaman a ti. Te llaman a ti. Jorge, aprovecho. Le doy la palabra a Sergio. Te están llamando, pero vale, ahí está. Muchas gracias. Antes de empezar la sesión en la recámara o en la trastienda de la sesión, hablando con Sergio, me contaba una cosa que yo pienso que es complementaria de todo lo que has dicho, que es muy interesante, y es que vuestra actitud, y ahora va para ti, Sergio, vuestra actitud con Eugenio en esta entrevista precisamente no era la del psicoanalista clásico que busca registrar en los sueños el complejo de castración, el complejo edípico, etcétera, sino más bien un juego que Jorge ha anticipado, claro, un juego que hiciese fluido el paso del mundo conceptual del psicoanálisis o de los conceptos psicoanalíticos a los conceptos filosóficos y viceversa. Sergio. Sí, esto, perdón, antes de que tome la palabra Sergio, me gustaría redundar sobre lo que ha dicho Jordi, que es muy importante. No fuimos con ninguna idea psicoanalítica preconcebida. Fue surgiendo en el interior mismo de la conversación la apertura que permitía ir generando en el deslizamiento de la conversación este pasaje. Si hubiéramos ido ya con una idea previa, no hubiera podido. En cierta forma, Eugenio era también el psicoanalista nuestro ahí, porque nos iba mostrando algo que no habíamos percibido tan claramente, que es cómo
un concepto puede ser hijo de una construcción inconsciente. No teníamos nada previsto de eso. Vale, muchas gracias. Sí, bien, Jorge, te agradezco muchísimo tu exposición, a la que prácticamente no tengo nada que agregar, y un poco atendiendo a lo que decía Jordi, recién recordando los momentos previos a esta conversación, es que justamente había subrayado yo esto que estabas destacando últimamente, ¿no? Es decir, la actitud de dos psicoanalistas lacanianos, ¿no?, que de ninguna manera van a interpretar la dramática o la teatralidad edípica y etcétera, etcétera, ¿no?, que es lo más irritante del psicoanálisis para alguien que viene del campo del pensamiento o del campo del arte, ¿no es cierto? Lo más irritante es la posición analítica que interpreta, ¿no?, fuera de la situación analítica, interpreta según, con todos los estereotipos y clichés analíticos que se conocen, ¿no? Justamente nosotros desplegábamos, le comentaba a Jordi hoy antes, ¿no?, desplegábamos en esta conversación con Eugenio una idea de lo que es la interpretación lacaniana, lo que puede ser un texto, una obra de pensamiento, una obra artística, ¿no?, donde de ninguna manera se atiende a las circunstancias personales en el sentido más lato y miserable del término, sino justamente íbamos a las raíces de lo que podría ser la invención, el pensamiento a partir de una invención clave, que en este caso habíamos puesto el acento en lo de la acuñación de esta invención del espacio-luz, que fue justamente, como vos bien destacabas, lo que sorprendió a Eugenio y lo que le permitió a él desarrollar una cantidad de ideas a partir de esta intervención. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a privilegiar y a señalar esa cuestión del espacio-luz? Tiene una historia, ¿no? Por ejemplo, en esta historia que articulaste tan fantásticamente, a partir inclusive de aquella noche famosa del año 74, en la cual yo verdaderamente participé en una posición muy en escorzo, muy escorada, ¿no? Para mí Trías en ese momento era un joven pensador español que venía precedido por la fama de su sombra, es decir, de la filosofía y su sombra, y todo lo que había acuñado en ese momento, y la conmoción que significaba eso, y la contribución de él, con esas nociones de él, al momento que se vivía en la Argentina. Pero realmente yo no contacté ahí con Eugenio, fui simplemente testimonio de su existencia en ese contexto, de su presencia en ese contexto, ¿no? Y aquí en España lo que me pasó a mí, en relación a los hitos históricos que estabas articulando, lo que a mí me pasó es que en aquella ocasión en que tuviste que ir a intervenir a Barcelona sobre, en la presentación, creo yo, o hablaban de Trías, ¿no? No me acuerdo cómo era la cosa con Eugenio, por vía de la escuela, se hizo la presentación esta, tratamos de la aventura filosófica y conversamos vos y yo bastante respecto de la aventura filosófica, ¿no? Y nos sorprendimos muy gratamente de encontrar allí de alguna manera algo que entraba totalmente en resonancia, no solamente como problemática, sino en su presentación topológica en la obra de Eugenio, que era la presencia de la conjunción-disyunción que se plantea en la relación de los cercos, ¿no? El cerco del aparecer y el cerco de lo sagrado, de lo arcano, ¿no? Y delimitando o construyendo esa idea, esa noción de límite. Esto en el psicoanálisis también es una noción muy importante, la conjunción, disyunción entre el otro y
y el ser y el sujeto, etcétera, ¿no? Y eso nos construyó el primer puente fundamental en relación a la obra de Eugenio o a la obra. Cuando digo obra de Eugenio, quiero hacer una salvedad que él siempre hacía y que realmente es fundamental, ¿no es cierto? Él cuando hablaba de mi obra filosófica o cuando él hablaba de mi filosofía, nos estaba hablando de la escritura de la filosofía. Para él el problema debía circunscribirse a la cuestión de la escritura, todo dependía de la manera en que escribía, y eso evidentemente se notaba porque para mí Eugenio Trías es un excelente escritor. Escribe maravillosamente bien y produce unos efectos en el lector que son impresionantes, como adjetiva, con qué sobriedad y con qué acierto, con qué capacidad de construir. En fin, un gran escritor. Para mí eso es fundamental en la relación que yo personalmente establecí con Trías, ¿no es cierto? Y después, volviendo a los hitos históricos, entonces a partir de esa primera experiencia que hicimos con Jorge conversando sobre lo que iba a ser su intervención en Barcelona respecto de la obra de Eugenio, a partir de eso fue que fuimos construyendo, en la medida que se fue estableciendo la relación con él, las ideas y las cuestiones que nos llevaron a esa famosa entrevista y que realmente también ha sido situada tanto en las palabras de Jorge como en los comentarios de Jordi, ¿no? En esa relación, evidentemente, para mí, ¿no? Lo que sucede es que tengo una especial relación con la topología lacaniana, una cierta empatía con la topología lacaniana, y entonces siempre he ido llevando la conversación, esa era una manera de ir situando las cosas, llevando las cosas a un plano topológico, la conversación a un plano topológico. ¿Por qué? Porque era la manera también entre lo que es un encuentro entre el psicoanálisis y la filosofía, era la manera de, dado que eran puntos en común que teníamos en ambos campos, en ambos ámbitos, ¿no? Era la manera de hacer que las cosas no se deslizaran y no fuéramos, ¿no? Deslizándonos permanentemente. Su topología de los tres cercos, más nuestras topologías de sujeto, etcétera, todo eso hace que las cosas tengan cierta, en la transmisión, en la conversación, tengan un cierto punto de anclaje para evitar la deriva infinita de la metáfora y la metonimia de una conversación, ¿no es cierto? Ahí había puntos de anclaje. Entonces, eso posibilitó lo que sería para mí mi entrega a la posición y al pensamiento de Eugenio Trías, ¿no? Y cuál es el sedimento que ha dejado en mí, el impacto que ha dejado en mí como discípulo. Para mí Trías fue un maestro. He tenido en España un encuentro con muchas personas que me han aclarado muchos problemas de muchísimas cuestiones en relación a autores que yo buscaba o frecuentaba o pedía aclaraciones. Muchísimas aclaraciones. Ahora, el efecto de magisterio que tuve yo en la relación con Trías no lo he tenido con otras personas en España. Magisterio quiero decir porque resulta que yo en este momento, a partir de todo lo que trabajamos sobre el límite, sobre la cuestión del límite y los cercos, ¿no? A partir de eso encuentro en mi propia producción una presencia de Eugenio Trías que es innegable, que es la historia de esto es la siguiente, el mayor impacto, ¿no? Cómo a partir de esos esquemas y esas topologías que fuimos trabajando inicialmente, ¿no? Llegué a un cierto diálogo con Eugenio acerca del gran vidrio que mencionaba Jorge, ¿no? Yo había llegado a Duchamp por otra vía, el otro camino, ¿no? Y en la relación con Eugenio, el gran vidrio se me reveló, me apareció, o también tuvo un carácter epifanítico para mí, en su doble transparencia de anverso y de reverso, lo cual afectó definitivamente y para siempre mi concepción del uno, que es algo fundamental en la teoría psicoanalítica. El modo en que yo concibo el uno en este momento, a partir de este encuentro sostenido con Eugenio,
el modo en que concibo el uno está totalmente afectado e imbuido por este modo de pensar anverso y reverso. Hay una especie de bifidez del uno que es esencial en mi modo de entender el psicoanálisis y que se me aclaró y se me extendió y se me expandió a partir del encuentro con Eugenio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me considero un discípulo afectado por ese magisterio, profundamente afectado en este sentido. Y es lo que verdaderamente, donde yo podría resumir la deuda con Eugenio. Esta gran deuda inmortal y eterna, ¿no? Y bueno, después está todo el aspecto amistoso y de lo que era la fiesta, el encuentro de la fiesta, en esas cenas que se sostuvieron a través de años con Maribí, con Eugenio, Jorge, ¿no? Que se iban sosteniendo. Y después el encuentro con los camaradas y los compañeros del seminario, que fueron cosas muy intensas, sostenidas durante años, donde hemos recibido muchísimos conocimientos y muchísimos aportes desde muy distintos ámbitos, ¿no? De la arquitectura, el arte, la pintura, la música, etcétera, ¿no? La filosofía, por supuesto, el psicoanálisis, todo eso un gran escenario de múltiples manifestaciones que, por supuesto, fueron enriquecedoras. Pero bueno, un poco he querido con esto sintetizar y plegarme o celebrar las palabras de Jorge, en las que él había perfectamente situado la cuestión teórica, ¿no? Y expresar y subrayar especialmente esta posición y esta deuda mía personal con el maestro. ¿Vale? Vaya esto como homenaje en esta ocasión que nos reúne hoy, que estamos en un 8º aniversario de su fallecimiento. Bien. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. De hecho, tanto tú como Jorge habéis aludido en más de una ocasión al famoso seminario de Madrid. Yo durante unos años acudía al seminario de Barcelona y cuando luego tuve una idea de cómo funcionaba el seminario de Madrid, debo decir una cosa que espero que Elena Rojas, que está presente, no se lo tome mal, y es que en Barcelona tenía en el seminario la mujer oficial y en Madrid la amante. Porque yo creo que la relación del seminario en Barcelona estaba muy dominada por lo que podríamos llamar las relaciones académicas, y en cambio en Madrid había otro tipo de relación. Y yo creo que nadie como Maribí para contar esa otra relación. Lo que pasa es que a Maribí no la veremos, pero la oiremos. Hola, buenas tardes. No me veis. Ha hecho mención Jorge a que a Eugenio le gustaba el exterior y la sombra, y yo en esta conversación parece que me toca ese lugar, ¿no? O sea, no, que solo tengo voz, pero no tengo imagen. Es igual. Eres como un símbolo flotante. Exacto, algo así, algo así. Un limes ahí, como siempre he sido, por otro lado. Bien, antes de nada, yo como soy una enorme sentimental, voy a empezar con unas palabras de Derrida, precisamente porque hoy se cumplen 8 años de la muerte de Trías, y bueno, pues, no sé, ¿qué voy a decir yo, no? Entonces, como no lo voy a decir yo, que lo diga Derrida, 3 líneas y ya me meto y os cuento un poquitín qué pasó con eso del Seminario de Madrid. Dice Derrida, refiriéndose en políticas de la amistad, que la filía comienza con la posibilidad de sobrevivir. Sobrevivir, dice, es el otro nombre de un duelo cuya posibilidad al menos nunca se hace esperar. Y bueno, pues estamos aquí por eso. Estamos aquí por eso y tantas veces como sea bienvenido. Jorge ha contado cómo conoció él a Trías. Sergio también ha hecho mención qué es lo que le impactó de Eugenio. En mi caso, que soy el pequeño saltamontes, nunca mejor dicho, de este trío de grandes hombres, sobre todo Eugenio, naturalmente, que es el maestro, ¿no?, para todos nosotros, el impacto para mí no es que la palabra impacto se me queda pequeña, la verdad. Yo entonces, hablo del año 1997 y 98, estaba en Cruce, ya había tenido alguna función en la asociación. Era una asociación que estaba en aquel momento en su punto más álgido, ¿no?, con un seminario de filosofía que tenía, digamos, cierta fama,
porque por ahí pasaron ilustres nombres académicos de nuestra España, y del que formaban parte, por supuesto, Jorge y Sergio, ¿no? Y yo misma. Y una de esas tardes, Jorge, que nunca le agradeceré bastante tantas cosas, pero esta en especial, invitó a Eugenio Trías a Cruce. Entonces invitó a Eugenio Trías a Cruce, le había hablado de la gente que estábamos por allí, etcétera, etcétera. Y bueno, allí Eugenio impartió una exposición, una clase, de la que posteriormente, y ya empezamos en el bar, esto hay que tenerlo en cuenta, señora Ayuso, ya empezamos en el bar. En el bar, posteriormente, hablando ya en petit comité, surgió la idea de hacer un seminario en Madrid. Entonces, en principio se pensó en Cruce, en fin, total, que nos fuimos directamente de momento para empezar la andadura. Jorge y Sergio ofrecieron su espacio donde en la calle Viriato, donde ellos dan sus sesiones de psicoanálisis. Y ahí comenzó la andadura del seminario de Madrid. Y posteriormente, o casi inmediatamente al año siguiente, creo yo que estaríamos en el 99, creo que es el 99 exactamente, cuando entonces era el presidente del Círculo de Bellas Artes de San Antonio de Molina, el poeta, y nos ofreció un localito allí en el Círculo de Bellas Artes, pero inmediatamente, porque se renovó la presidencia, entró a ser presidente Juan Barja, al que también desde aquí no creo que nos esté escuchando porque está alejado de casi todo, pero al que le debemos el que nos diera todo tipo en fin, de ventajas para poder empezar y poder seguir, como así fue durante muchísimos años, el Seminario de Madrid, que se impartió en nada menos que la sala de juntas, es decir, que teníamos un espacio de lo más, digamos, de lo más serio y de lo más tal. En ese seminario formamos parte distintos actores, es decir, por supuesto filósofos como Fernando Ojea, Alejandro Escudero, que supongo que estarán escuchándonos, José Manuel Martínez Púlez, que es un extraordinario discípulo de Trías porque hizo la tesis sobre él, dirigida por Ángel Gabilondo, que está publicada, de hecho, la arqueóloga Blanca Samaniego, la arquitecta María Jesús, etcétera, etcétera, o sea, psicoanalistas. Y bueno, ¿qué decir de ese seminario? Ese seminario, intelectualmente hablando, sirvió para que el propio Trías, que en ese momento tenía una actividad frenética intelectual, es decir, no paraba de escribir, no paraba de ofrecer conferencias, no paraba de artículos, etcétera, etcétera, pues que, digamos, que se expusiese a las lecturas casi al pie de la letra, algunas de ellas, de todos y cada uno de sus textos, ¿no? O sea que intelectualmente fue, pues, muy fructífero, la verdad. Personalmente, todo el mundo que participaba allí, en fin, estaba encantado con el Seminario de Madrid. Tengo que decirte, Jordi, ya que eres del Seminario de Barcelona, tengo que decirte que efectivamente nos decía una y otra vez que éramos su preferido, que éramos su preferido. El Seminario de Madrid, lo siento, pero es así. Y de hecho, sigo diciendo que esas conversaciones, esas lecturas, esos debates que duraban alrededor de 2 horas, ¿no? Que de hecho, yo no sé qué habrá pasado con la página web, pero Eugenio en su momento me sugirió, y que lo hice al fin, un memorándum de todo el seminario que está, yo no sé dónde estará, en su momento estaba en la página web, que era la que estaba organizando Eugenio, y ahí hice yo un memorándum para todos aquellos que quieran, pues, saber, digamos, qué se hizo en concreto, qué temáticas se tocaron, qué libros vimos, pero vamos, que fuimos viendo todos y cada uno de los libros que iban saliendo, ¿no es así? Y luego, naturalmente, en mi caso,
reconozco que estaba encantada de que me hubiera elegido, me sentí una privilegiada, o sea, no tengo palabras de agradecimiento, o sea, es que hay un antes y un después en mi vida después de conocer a Eugenio Trías, pero que hay un antes y un después porque también le conozco, como muy bien dice Jorge, también conozco al Eugenio herético, al Eugenio donde seguía haciendo filosofía y política y arte y todo lo que uno se pueda imaginar y de la manera más distendida que uno también pueda pensar. Fueron tantas y tantas horas, tantas y tantas noches a lo largo de tantos y tantos años que pues yo que no soy nada, no me gusta la nostalgia, no me gusta mucho la nostalgia, sí reconozco que he hecho muchísimo de menos eso en mi vida, eso a título personal. Y luego, por otro lado, ya para un poquitín, o sea, que decir, bueno, también en cruce, en paralelo, como yo también formaba igual que Eugenio, igual que Jorge, igual que Sergio, éramos socios, bueno, y seguimos siendo socios de la Asociación Cultural Cruce, se hicieron también en cruce, por ejemplo, un ciclo de 3 días, no sé si fueron 3 o 4 días, que se llamaron Expresiones del Límite, donde, por ejemplo, la escultora Adriana Beirat, Blanca Samaniego, en fin, música. Se hicieron también una serie de eventos relacionados con la filosofía del límite. O sea, estando, por supuesto, Eugenio vivo y en los que estuvo Eugenio presente. Es decir, que esos años, pues yo creo que yo no conozco a otro. Es decir, yo conozco, como todos vosotros, mucha actividad académica, mucha actividad en la universidad, mucha actividad académica, mucha lectura de Hegel o de quien sea, pero conozco pocos filósofos, por no decir a casi ninguno, o por lo menos en mi caso, que sean como Eugenio, ¿no? Digamos que es como un filósofo vividor en el mejor sentido, ¿no? O sea, un amante de la vida en el mejor sentido, y para él la vida es la filosofía, y para él la vida era el arte, y para él la vida era la amistad. O sea, por decir 3 palabras grandes, ¿no? Entonces, me parece que esos años fueron buenos para todos. Cada uno a su manera, posiblemente, pero lo fueron para todos. Y por lo que respecta a este libro tan raro, porque es raro, rarísimo y extravagante, creo que junto con El árbol de la vida, que ya el propio Eugenio dijo que era casi su mejor libro en un sentido, que por cierto, fijaros bien, el día del homenaje póstumo a Trías, yo llevaba ese libro con una dedicatoria como nunca me había hecho Trías en un libro, y esa noche, cuando volví a casa llorando en un taxi, o sea, una cosa muy peliculera, muy peliculera, nosotros que somos tan cinéfilos y que tantas veces hablamos de cine con Eugenio, lloviendo todo llover en Madrid, yo triste, bueno, una cosa horrorosa. Soy poco despistada, por no decir casi nada, y me dejé en el taxi, bueno, una serie de cosas, pero entre ellas también el libro, y ya no he podido volverlo a comprar, no he querido volverlo a comprar, no he querido porque, y el libro que me dejé en el taxi, tú ves, que luego no recuperé nada, fue El árbol de la vida. Y entonces lo dejo ahí, quiero decir, o sea, no quiero volver a tener ese libro porque si no tengo el mío. Bien, y por hablar de este otro, del que nos convoca hoy, este librito, yo lo que puedo decir, primero, es que es rarísimo como libro, porque se dice por una parte psicoanálisis y por otra filosofía, 2 psicoanalistas lacanianos y un gran filósofo que está ya, digamos, llegando a lo nodular de su pensamiento con la filosofía del límite. Bien, es que no es eso, no es una conversación. O sea, sí es una conversación entre 2 psicoanalistas lacanianos y un gran filósofo, pero no es una conversación intelectual, que nadie que nos esté escuchando piense que se va a comprar un librito donde le van a desentrañar los puntos de acuerdo o de desacuerdo entre el psicoanálisis y la filosofía del límite. Para nada. Sobre todo la primera parte a la que yo me refiero, para nada. Es una cosa muy extraña. Yo conozco a los 3, a los 3 creo que los conozco bastante bien, y no sé con qué irían Jorge y Sergio, pero conociendo lo espontáneos que son los 3, en este libro se nota muchísimo, muchísimo que no había nada preconcebido, que es una aventura la que se lleva a cabo en el libro,
que van a tumba abierta, sobre todo Eugenio, que se le ve como un niño algunas veces como de sorpresa, ¿no? Diciendo, ay, ¿eso qué me dices? ¿No? Y tal, ¿no? Y en realidad, técnicamente hablando, pues pudiera ser lo que dicen, pudiera ser lo que dicen en algún momento ellos, ¿no? Sergio Jorge, que es psicoanálisis en acto. Porque qué filósofo que ya ha contado sus sueños en el árbol de la vida, ante dos lacanianos de esta envergadura, estos dos lacanianos argentinos, que son amigos, en fin, que como dice Jorge, alguna jaulita le tendrían preparado, y que Eugenio sabía también de la malicia de los dos, que nos conocíamos muy mucho. Son muchas horas tomando vino, son muchas horas hablando de miles de cosas. Que esté a tumba abierta, a tumba abierta. Es decir, cuenta, es que yo no conozco a nadie. O sea, una cosa es decir, bueno, voy a hacer, ¿qué puedo hacer yo con el material onírico? No, es que se hace en acto en el libro con el material onírico. Es que se van arriesgando poco a poco y van diciéndole, ¿y esto qué te parece? Y esto otro, y ves que Tría dice, ostras, ¿y por qué no? Bueno, yo no voy a dar mucha más hebra, solo decir que para mí fue una experiencia extraordinaria y a la que estoy muy agradecida. ¿Y a vosotros también? Mariby, muchísimas gracias. Pachi, Dígame. tú no estabas en el seminario en Madrid. ¿O sí estuviste alguna vez? No. ¿No te invitaron nunca? No, y además, bueno, Sí. pero lo que sí puedo decir como de aquellos años, además, de relación... bueno, antes de nada, Jordi, quería agradecerte o sea, creo que hay que empezar por ahí, agradecerte la invitación a este acto y a Fabiola, Jordi, Sergio y Mariby el haberme admitido. He dicho eso, digo que, bueno, también quiero saludar, quiero agradecer al público que esté ahí, sea donde sea ahí. Y bueno, particularmente a Elena, muchas gracias por estar y un beso, Elena. Bien, digo que en aquellos años muchos años, tuve una relación intensa con Eugenio. El hecho de que hoy sea aniversario de su muerte, ¿verdad? No sé si un valor especial al acto, pero sí bueno, que hay una tensión de sentimiento especial. Y lo que sí puedo decir yo como objeto externo, objeto filosófico no identificado en aquellos años, es que Eugenio efectivamente hablaba maravillas del seminario de Madrid. Estaba encantado con ese seminario. No es que no lo estuviera con el de Barcelona, pero sí es cierto que él veía las características diferentes que tenían uno y otro. Quizá porque, bueno, pues veía que efectivamente el seminario de Madrid, seminario... Déjalo. No. Bueno, ya me conoces, Jordi, no iba a decir la verdad. Digo, bueno, que era un seminario de amigos con los que compartía casi edad, generación. Hay una serie de cuestiones que son muy claras y es cierto. Y bueno, y también por otra razón, porque era Madrid. O sea, es decir, esa pica en Flandes, que era el seminario en Madrid, para Eugenio le resultaba entrañable. Pero bueno, simplemente quería con eso ratificar desde fuera, pues, si falta hiciere, como diría Tierro Galván, lo que veían los protagonistas desde dentro. Y bueno, no, como habíamos dicho, bueno, que íbamos a acabar a las 9, sí, también quiero desde fuera, o sea, porque yo no he participado en la confección del libro, lo he leído en sus dos versiones, simplemente también quiero hablar un poco de la visión de alguien que conoce a los tres autores, alguien que presume conocer y estimar tanto a los autores como la obra de los tres. Sí, un poco la visión que tengo del libro, de haberlo leído 2 veces, haberlo leído finalmente estos 2 días, bueno, pensando en que hoy se iba a hablar de él, este libro curioso, que parece que tiene en la portada un cartel de película, El bueno, el feo y el malo. No voy a decir quién es quién para no entrar en un debate. Pero sí, yo cuando lo recibí digo, madre mía, digo, Lee Van Cleef, ¿qué tal aquí? ¿Qué es lo que parece? Es un libro que fluye perfectamente, es un libro en el que creo que
no hay ninguna rutina, no digo que no haya posturas previas, las hay, y son muy evidentes. De hecho, hay títulos, razón fronteriza y sujeto del inconsciente. Para quien no haya leído el libro, yo diría que hay mucho más. Hay una especie de confrontación topológica entre la topología del límite y la topología psicoanalítica, pero se trata de dos universos que efectivamente no se sitúan nunca en confrontación, no se sitúan nunca en competencia. Lo interesante del libro es que se hace sentir la voz de Eugenio, además de un Eugenio que reacciona siempre muy favorablemente, a veces con sorpresa, a veces no, a las incitaciones, yo diría que todas ellas benévolas, dicho sea de paso, de los dos autores, que no son interrogadores, ¿no? Se trata efectivamente de una conversación, no de un rollo de preguntas y respuestas, en el que, además, arrancando, es cierto que la elección en ese momento del Árbol de la Vida, un libro que para Eugenio era entrañable, yo creo que para los lectores de Eugenio también, digo que ese libro, las particularidades de ese libro, la muy buena lectura de ese libro, les da a Sergio y a Jorge, y viceversa, la posibilidad de convertir experiencia en categoría. No solo la que se ha reseñado aquí, la pesadilla epistemológica del eje de la Tierra, sino la reflexión poderosa y que incita una y otra vez, tres al menos, a Eugenio a hacer unas reflexiones tremendamente consistentes al respecto de la primera palabra, melocotón. Esa palabra tan sonoramente escuchada en el texto, tan sonoramente redactada, tan sonoramente vehiculada, y que es efectivamente vehículo de experiencia, pero que después es vehículo de experiencia categorial y matricial. Claro, cuando uno, bueno, ha tenido más de una conversación con Eugenio y recuerda alguna de ellas y ve, digamos, esa relación, es un libro, curiosamente, en el que el límite es categorialmente tratado, pero no hay límites, no hay paredes, no hay barreras. Es decir, hay pasajes perfectamente buscados y perfectamente transitados entre tres pensadores y, por decirlo así, dos grandes dominios de pensamiento. Efectivamente, Eugenio era de los filósofos, de los pocos filósofos que no solo autorizaban la ciencia psicoanalítica, sino la experiencia psicoanalítica. Recuerdo alguna conversación interesante con él al respecto, estimulante, sobre todo porque, digamos, que yo tenía más reservas que él al respecto, por decirlo amablemente para conmigo. Es decir, que también en eso Eugenio abría otra vía, que era capaz en una conversación de situar el psicoanálisis, insisto, no como ese Jorge lo ha dicho en algún momento, ¿no? Que la filosofía en España ha autorizado el psicoanálisis como prosa, en el mejor de los casos como prosa filosófica, sino como prosa literaria, pero no tanto como no tanto el análisis, no tanto la experiencia. Eugenio, yo creo que tenía desde muy pronto, además, una visión completa y compleja del psicoanálisis, y lo veía no solo como un vecino con el que se podían tener relaciones de buena avenencia, sino como un interlocutor, como un cómplice, evidentemente de que su profesión de fe fuera otra, filosófica al 100% y de escritor, lo cual, como decía Sergio, va unido lo uno al otro. Una y otra vez define Eugenio la filosofía como la escritura de las ideas, como la escritura del pensamiento. Coincido, supongo que no nos pasamos de originales con eso, que Eugenio no solo tenía no solo tiene un estilo de escritura que le identifica perfectamente, sino que es uno de los grandes autores de la prosa española, de esa prosa cuando se arriesga al ensayo, cuando se edifica como tratado, con los mil engaños que hay en esas caracterizaciones, y que él jugaba perfectamente con ellos, ¿no? Era capaz de titular tratado a un ensayo, ensayo a un tratado, etcétera, 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 con lo cual, ya digo, jugaba en esa baraja de los géneros, ejerciéndolos de una manera perfecta, y en ese sentido lo habéis dicho perfectamente. El libro que os
sirve de punto de partida y una y otra vez, nunca de punto de llegada, pero siempre de punto de transición, que es el árbol de la vida. También son unas memorias que no son memorias, son una autobiografía que no son recuerdos, es una experiencia de vida que incluye sueños y es sobre todo un trabajo articulado de escritura a partir de ese material, ora onírico, ora mnético, memorístico, etc. A partir de ahí, únicamente decir que el lector que he sido, otra vez, porque ya había leído la primera edición del libro. Bueno, cabe decir que el libro ha engordado, pero bueno, creo que eso nos pasa a muchos con la edad. El libro ahora mismo es más sólido, más consistente, incluye otros aspectos que le vienen muy bien. No voy a insistir porque Jordi ha hecho al principio un magnífico despiece del libro, pero efectivamente con respecto al primero ha ganado muchísimo valor. Yo creo que es uno de los libros... es un libro importante, muy importante. No es un libro sobre, es un libro, ni es un, no sé qué preposición habría que utilizar. No es un libro sobre, no es un libro de, es un libro con Eugenio Trías, con Sergio Larriera, con Jorge Alemán. Es un texto de ese discurso sobre muchas cosas y con tres autores. Tres personas que para mí son entrañables, tres autores que son respetables y bueno, simplemente ya digo, agradezco a todos el haberme admitido en esto que además de otras cosas, además de la presentación de un libro, es una conmemoración. Gracias Jordi, gracias a todos los demás. Gracias a todos vosotros, que además soy un pésimo presentador porque no os he presentado. Parto de la base de que ya sois famosos y conocidos. Fabiola, ¿cómo hacemos? Creo que ahora deberíamos abrir el turno de preguntas, intervenciones, panelistas y público invitado, ¿no? ¿Eso lo gestionas tú? ¿Cómo va? Sí, si alguno de los espectadores tiene alguna pregunta, le puedo activar tanto micrófono como cámara para que haga algún, bueno, comente lo que quiera comentar. Hay una función que es levantar la mano, ¿no? Exactamente, puede levantar la mano y entonces yo le daré la palabra. De momento no tenemos ninguna pregunta. Y Jorge, Sergio, Maribí, Pachi, ¿quieren decir algo? Gracias. También pueden. Solo tenemos un comentario de Julia que nos da las gracias por el evento. Claro. Y bueno, ¿alguien más? No. Pues no tenemos comentarios de momento. Ah, mira, sí. A ver. Teresa Trías, ¿vale? Le voy a activar... bueno. A ver si ahora... Ah, ahí. Bueno, hola, buenas noches. Quería dar las gracias a todos los que han intervenido. Y me ha parecido, bueno, yo estoy en el campo del psicoanálisis. Me ha parecido muy interesante cómo habéis planteado, ¿no?, la relación entre el psicoanálisis y la filosofía, pero no como una cosa muy críptica, sino como algo abierto, ¿eh? Y que a través de las conversaciones, por lo que he entendido, ¿no?, se ha podido elaborar algo más allá de la filosofía y del psicoanálisis. No sé si lo he entendido bien. Y, a ver, lo que ha dicho Jorge Alemán es que a partir, a ver, yo he leído el árbol de la vida, y a partir de experiencias
traumáticas, se ha hecho una elaboración más allá de lo personal, ¿no? Esto es lo que has dicho, Jorge. Te pregunto. Es una pregunta a Jorge. Sí, podría escuchar de nuevo la pregunta porque tuve un problema ahora con el sonido. ¿Ahora me oyes? Sí. ¿Me oyes bien? Sí, te escucho. Sí. A ver. Vale. Que por lo que he entendido, a ver, a partir del árbol de la vida, que Eugenio explica esa experiencia del accidente, y que a partir de allí él tiene una experiencia traumática, y que aparece la culpa, como tú has dicho, pero que a partir de esa experiencia personal va más allá de lo personal y elabora algo más allá de lo personal. Hay una elaboración epistémica, por así decirlo. ¿Es esto algo, Sí. algo de esto has dicho? Sí, es exactamente lo que quise formular, que a través de distintas experiencias que pueden estar vinculadas a las diversas maneras de rememorar, aparece una relación traumática con un episodio infantil con su hermana, y luego aparece un sueño que es un sueño que lo despierta, porque la pesadilla siempre tiene la función de despertar. En realidad la pesadilla lo despierta a eso que puede producir un cierto espanto, es el infinito. Él encuentra entonces, influido por Hitchcock, hay que decir que el cine en Trías, él me llegó a decir un día en broma que para él era más importante Hitchcock y Kubrick que Heidegger. El cine en Trías tiene un peso determinante en la tarea del pensar de él, y por lo tanto entonces se impone como tonalidad afectiva el vértigo, ¿no? Esto no tiene solo el aspecto negativo que pueden tener algunos de esos recuerdos. Tengo que decir que ya que mis queridos colegas han hablado de las cosas que el propio Eugenio transmitió a modo de enseñanza, yo debo decir que fue la primera persona en mi vida que conocí que me hablara de la eternidad con tal grado de certeza y convicción. Eso procedía también de su propia andadura, de por qué él se sentía eterno. Nunca nadie se había atrevido, eso fue cerca de su muerte además, cuando él ya tenía clara conciencia de su enfermedad. Nunca nadie me había hablado de la eternidad en los términos que me habló Eugenio. Hasta tal punto que yo le creí absolutamente. Es decir, sentí que no era, que esa palabra no brotaba de él de una manera, vamos a decir, al modo de una denegación de lo que sucedía o de una defensa frente a lo que sucedía, sino de un modo de llevar hasta las últimas consecuencias el pensamiento a su vida. Y por lo tanto aparecía ese sentimiento de eternidad, ¿no? Que a mí me impactó notablemente porque jamás a ninguna de mis amigas y amigos los había escuchado hablar de eso. Y luego también tengo que decir, Sergio me ayudó en aquel entonces, en donde me invitaron a Barcelona a encontrarme de nuevo con Eugenio y exponer sobre su obra. Sergio fue el que me convenció de que le diera relevancia al aspecto topológico, y ese fue otra ida y vuelta, porque si bien en mi exposición yo dije un poco que nosotros teníamos preparada en la conversación una Se ha quedado congelada. Jorge. topológica que Trías había construido en relación al límite. De hecho, yo ahora
en un libro en donde hablo de la ideología y el fantasma, vuelvo a establecer entre estos dos términos una relación fronteriza. La manera en que Trías se autorizó a sí mismo a forjar su obra es otro aspecto que me gustaría destacar, porque ahí sí, en ese camino estuvo solo, en el sentido de que el medio filosófico no parecía ser muy receptivo con alguien dentro de la lengua española que se constituyera como autor de una obra que girara alrededor de una idea que estuviera construida de manera inmanente a su propia obra. En general, en las obras filosóficas hispanoparlantes, tanto en España como en Latinoamérica, se siente siempre con mucho peso el tributo a los autores europeos. Y la verdad es que Trías había logrado, eso nos impactaba mucho a nosotros, separarse de eso. Es decir, había decidido realizar un camino absolutamente excepcional y extraterritorial. En los libros, en los últimos libros en especial, empieza a haber una remisión de un libro a otro. Y cada concepto o cada tema o cada construcción filosófica que él realiza remite a otra de él mismo. Es decir, no sigue a ningún autor, sino que todos los autores entran por la criba de su escritura, como había dicho Sergio. Y sí quiero poner acento en lo que dijo Mariví, porque las cenas tuvieron un papel muy determinante, dado que en las cenas nos descubrimos. Es muy difícil cuando se reúnen personas de sensibilidades ideológicas y políticas distintas encontrar Cuando Jorge iba a hablar de política se ha congelado. España muy distintas, ¿no? Pero había una gracia en él. Recuerdo ya una expresión de él que fue el culmen cuando nos habló, Mariví va a recordar esto, del franco Foucaultiano. O sea que había como una configuración en donde el sentido habitual de los debates políticos se fumaba y tomaba como una forma dadaísta. Yo creo que hay algo de vanguardista en Trías, que no lo logró jamás. El espíritu vanguardista de Trías no quedó ni siquiera en el último periodo en donde él estaba muy enojado con el progresismo español, para decirlo de algún modo. Ni siquiera eso logró aplacar la densidad dadaísta, la densidad vanguardista que lo animaba, ¿no? Y siempre me llamó la atención que nosotros, teniendo en aquel entonces ya algunos temitas ríspidos, empezaban a polarizarse un poco las cosas. Con Eugenio vivimos la época del Zapatero. La verdad es que eso era como un resto diurno del sueño. Cuando empezaba el relato del sueño de verdad entre nosotros, estas diferencias políticas no tenían perdían consistencia muy rápidamente y entrábamos en los problemas del arco que se había armado con la razón fronteriza. Por eso es muy difícil, como decía Mariví antes, hablar. Todavía han pasado 8 años, quiero saludar a Elena, si está presente, que tuve el honor de conocer. Han pasado 8 años y realmente lo único que logro a veces es transmitir a algunas amigas y a algunos amigos haber conocido a este hombre, ¿no?
Yo no sé si hay alguna pregunta, pero hay una cosa que querría decir sobre el libro muy breve. Con respecto a la primera edición del 2004, tanto Sergio como Jorge habéis insistido en el enfoque topológico de la conversación, que es prácticamente la primera mitad del libro, y es llamativo que los textos añadidos en esta segunda edición giren en torno a la cuestión del tiempo. Con lo cual, el libro, siendo extraño, como dice Mariby, en el mejor sentido de la palabra, es un libro extraordinariamente completo. Y como lectura de, con, para, sobre todas las preposiciones que quiera Pachi, Eugenio Trías es tremendamente completo. Y mi pregunta es, ¿erais conscientes de que añadíais tiempo porque en la primera parte la dimensión topológica dominaba, o es una pura casualidad porque teníais el seminario organizado en el Museo Arqueológico Nacional? Decidme que es casualidad. Bueno, yo me atrevo a responder, no sé qué van a decir mis compañeros, pero yo creo que no fue casualidad, porque el problema de la topología es el tiempo. Una vez que uno tiene una representación espacial, por compleja que sea, y como él insistía mucho en el problema de la presión entre los tres cercos, todo conducía al maldito problema de topología y tiempo, y la manera en que entonces los éxtasis temporales que él también tenía, digamos, en su propia lectura, porque estos éxtasis temporales ya no tenían nada que ver ni con San Agustín ni con Heidegger, inevitablemente tenían que entrar dentro del planteo, ¿no? Si no hay grafos en las cuestiones del tiempo es porque fue un seminario en el Museo de Arqueología, pero en el caso de Sergio y mío, nosotros hicimos un ensayo donde tratamos de introducir el problema de la temporalidad dentro de la topología, porque al fin y al cabo ese es como tú señalas ahora muy oportunamente, ese es el problema mayor de la espacialidad. La espacialidad sirvió, como dijo Sergio, para que nuestra conversación en la calle Balmes no se deslizara metonímicamente al infinito y no nos transformáramos en una conversación que no tuviera dónde hacer un punto de anclaje. El esquema le permitió, los esquemas de él permitieron darle un punto de anclaje a la lectura de su escritura, pero luego quedaba pendiente lo del tiempo. Claro. Fue todo un seminario, todo un seminario en el Museo Arqueológico. Todo eso, debo confesarle, me da la impresión de participar de otro siglo, porque seminarios en el Museo de Arqueología, seminarios en Cruce, el amigo Juan Barja que tuvo la hospitalidad de darle a ese seminario de Eugenio el lugar pertinente, porque si bien al principio habíamos encontrado un lugar, en fin, el que entendió bien cuál era el lugar que merecía ese seminario de Eugenio Trías fue el amigo Barja. Todo eso ahora, estas limitaciones horribles en las que estamos viviendo, mientras hablábamos me surgía con curiosidad qué hubiera pensado Trías de este espectáculo de la pandemia. Es decir, Madre mía. Es una curiosidad infinita la que me despierta esta pregunta, ¿no? Porque si nos ponemos a relatar todo aquello de seminarios, cenas, parece un mundo en donde del que quedan huellas perdidas, ¿no? Hombre, no tan perdidas, esperemos. No, respecto de lo que comentaba recién Jordi, y que de alguna manera respondía Jorge, es que también en Trías, espacio-tiempo es una unidad, una categoría que nunca lo considera por separado, ¿no es cierto? Aunque se ocupe más o menos de una u otra de estas categorías, ¿no? Entonces, indudablemente al libro, por eso lo hemos completado, pero son todos productos que arrancan en aquella época. Está todo, hay un núcleo que es del año 2003, 2004, 2005, 2006, en estos diálogos con Eugenio. Tal vez haya algún artículo del 2008 que hayamos puesto como para aclarar un poco, para dar más una idea.
Y además que lo que se desarrolló en el seminario con Eugenia fue muy intenso y muy extenso, había mucha multiplicidad de opiniones, de pareceres, de ámbitos que entraban en colisión y en armonía y en resonancia, ¿no? A través de muchos años de trabajo, varios años de trabajo, ¿no? Entonces, indudablemente, la conversación con Trías estaba incompleta o malamente presentada si no agregábamos estas otras cuestiones del tiempo, consideraciones, haber rescatado ese seminario que hubo en el Museo Arqueológico es fundamental, porque era la última ocasión que nos quedaba de presentarlo, ¿no? El libro ahora impresar. Solo decir una cosilla. El único texto que no tiene que ver con lo que se está diciendo, ¿no? Y que lo sugirieron tanto Sergio como Jorge, es lo de la coda final, que eso lo que es un texto que proviene de la memoria que se hizo del seminario. Entonces está incorporado precisamente para que se tenga noticia de lo que ha comentado Jorge al principio de su intervención, de cómo conoce y cómo van a la calle Balmes, etcétera, etcétera. Porque en esa coda estaba esa mención y es por eso que forma parte del libro. Aunque no sea técnico, o sea, en fin, aunque no tenga que ver con esto. Pero es fundamental también esa coda, porque son todas acotaciones y entradas y anotaciones para configurar un poco la densidad de lo que fue esa conversación con Eugenio Trías. Exacto, en qué momento se produjo, etcétera, etcétera. Sí. Y en la cual se pueden identificar muchos de nuestros compañeros, más allá de quienes sean los autores de la recopilación de datos y de textos, ¿no? Así es. No sé si hay más preguntas del público, de los participantes desde el público, porque si no nos acercamos a la hora que nos habíamos propuesto. Exacto, ahora mismo hay una. Vale, Denisea. Denise Nadeau. Denise Nadeau. A ver. Sin la H final, ¿no? Pues... Sin A, Denise Nadeau, supongo. Es que lo tiene escrito así, Denise, no sé. Denise Nadeau. Ahora que nos diga. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, no sé si logro elaborar bien la pregunta, pero me ha surgido escuchando de alguna manera esto que planteaban de una invención más allá de lo personal, y esto también que decía Sergio, que no se trata de una interpretación de la filosofía, ni de una aplicación del psicoanálisis a la filosofía o al arte, por ejemplo. Y entonces mi pregunta es, sé que pueden haber muchas respuestas, pero quisiera un poco a ver cómo lo podemos elaborar. ¿Dónde está la frontera o el encuentro entre filosofía y psicoanálisis, o entre psicoanálisis y ciencia, entre psicoanálisis y arte, pensando en que el psicoanálisis es una práctica clínica que está avalada en un discurso que es el discurso psicoanalítico? No sé si me explico. Implica necesariamente el encuentro con otra disciplina o con otro ámbito, no implica necesariamente la práctica analítica, ¿no es cierto? Sino que lo interesante de esto, y Pachi lo destacó muy especialmente esto, ¿no? Es que siendo dos ámbitos tan exteriores uno al otro, sin embargo, él encontraba en estos textos, ¿no?, esa resonancia, ese encuentro entre los dos ámbitos, entre las dos maneras de pensar, ¿no?, y en la que se hacía presente el psicoanálisis sin que fuera práctica psicoanalítica, y no era tomado el psicoanálisis como una mera referencia intelectual, ¿no?, donde es una prosa que está escrita ahí en vecindad
y de la cual yo tomo cosas y entro en resonancia, pero no. Es un texto que está profundamente afectado, del mismo modo que nuestra intervención como psicoanalistas está totalmente afectado por el hecho de encontrarnos con la dimensión del discurso de Eugenio Trías, de un pensador de ese talante y de esa envergadura, ¿no? Si no recuerdo mal, perdón. No, solo quería decir, si no recuerdo mal, al comienzo de la entrevista, él invoca el imperativo délfico de conócete a ti mismo como una causa del psicoanálisis y defiende la necesidad de psicoanalizarse o la conveniencia de psicoanalizarse pensando en su propia experiencia del conócete a ti mismo. Lo cual es clínico y no necesariamente clínico. No, aparte que Mariví lo recordó, en el libro decimos psicoanálisis en acto, para diferenciar esto del psicoanálisis aplicado, del psicoanálisis interpretando a la filosofía o filosofía capturando. En cierta ocasión, si me permiten una anécdota, Eugenio tenía un gusto especial por ir a un restaurante argentino porque su plato preferido era el panqueque de dulce de leche. O sea, él esperaba estoicamente la carne para llegar al momento del postre. Y un día que hacía mucho frío, yo cometí el error de convencerlo de no ir hasta el restaurante argentino porque teníamos que caminar varias calles y fuimos a un italiano enfrente. Y resulta que llegamos y había un montón de señoras con collares y aros y señoras modo Esperanza Aguirre que cantaban a los gritos coplas españolas. Exacto. Y Eugenio no podía con eso. No pudo con su alma porque las señoras estaban a viva voz cantando y además se sentían plenamente dominantes de la escena porque era este perfil de Esperanza Aguirre. Entonces Eugenio no aguantó más y a pesar de su timidez y de ser un hombre de muy buenas maneras, se dio vuelta y les dijo que esto no era un tablado a las señoras por el restaurante. Una de las señoras, con todos los collares sonando, se levantó, vino hacia nuestra mesa y le dijo: argentino, ¿por qué no te vas a tu tierra? Y Eugenio contestó: eso es lo que tendría que haber hecho, haberme ido a mi tierra. Esto era el psicoanálisis en acto entre nosotros. Exacto. Pues bueno, gracias a Teresa y a Denis, bueno, por intervenir. Y no tenemos más preguntas. Habíamos quedado en terminar sobre esta hora, entonces si les parece bien, pues no sé si alguien quiere decir algo para cerrar, alguna cosa muy breve. Muchas gracias a Jordi Apache por habernos acompañado a nosotros en esto. La verdad que eternamente agradecidos. Gracias a todos vosotros, de verdad. Y a todos los que han venido. Nos veremos. A todos los espectadores, al público en Facebook. Nos veremos, bueno, ¿vale? La portada del libro para que la busquen en librerías. También sí, hombre, claro. No se olviden que es un spaghetti western. Exacto, que ya han dicho el bueno, el feo y el malo. Sergio Leone. Qué malo está. Colgaremos esta charla. Yo supongo que será el bueno, me queda el malo a mí. No sé yo, está difícil pensar quién, porque yo estaba dándole vueltas, digo, Pachi, no sé en qué adjudicaría cada uno, ¿no? El bueno, el feo soy yo. ¡Ay, mira! Bueno, señores. Bueno, gracias a todos. Gracias. Exacto, a ti. Adiós, Fabiola. gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.